Muy buenas, te doy la bienvenida a este video tutorial donde vamos a hablar con mucho detalle del servicio Microsoft Entra ID, previamente conocido con el nombre de Azure Active Directory, un servicio esencial para cualquier empresa que requiera de un servicio de identidad en la nube. Antes de nada, mi nombre es Jan Amengual, soy ingeniero cloud y también instructor en el mundo del cloud computing y DevOps. Y como siempre, en la descripción de este vídeo tienes recursos completamente gratuitos para que sigas profundizando dentro del cloud computing y DevOps. Empezamos ya mismo con Microsoft Entra ID. Vamos allá. Si llevas un tiempo trabajando con Azure o ya te has formado previamente con Azure, sabrás que hay un servicio muy popular llamado Azure Active Directory. No obstante, ahora este servicio ha cambiado su nombre y el nombre actual es Microsoft Entra ID. Vamos a definir de forma muy breve este servicio. La primera característica que me gustaría definir de este servicio es que es un servicio de gestión de identidades en la nube, ofrecido por Microsoft. Como ya he dicho, es en la nube, está construido para trabajar en la nube, pero también ofrece una serie de funcionalidades y características que están dirigidas a web y móviles. Y en tercer lugar, no debe confundirse este concepto con el Active Directory tradicional, que se instala y se ejecuta en servidores locales. Si nunca habías escuchado hablar sobre un Active Directory tradicional, básicamente tienes que entender que es un sistema que nos permite realizar, por ejemplo, operaciones como autenticación y autorización, gestión de cuentas de usuario, gestión de grupos, políticas de grupos, servicios de directorio, etc. Pero ahora tenemos un servicio no tradicional, no enfocado a servidores locales, sino en la nube, donde podemos controlar todas estas características, pero en la nube de Azure. Veamos ahora 4 características que me gustaría destacar de este servicio. En primer lugar, podemos realizar lo que es una gestión de identidades y del acceso. Eso nos da una gestión y una administración muy centralizada en este servicio, donde podemos controlar usuarios, grupos, capacidades de inicio de sesión único y además autenticación multifactor que veremos en otra clase de una forma más detallada. En segundo lugar, lo que tenemos es una integración de aplicaciones. Este servicio se puede integrar, tiene una fácil integración con aplicaciones y servicios tanto en la nube como en las instalaciones. Y eso es fantástico porque podemos llevar todas estas capacidades de identidad y acceso a aplicaciones locales incluso. En tercer lugar, desarrollo de aplicaciones. Los developers, los desarrolladores, pueden utilizar Microsoft Entra ID como una plataforma de identidad para sus propias aplicaciones. Y en cuarto lugar, me gustaría destacar la seguridad y la inteligencia de este servicio, ya que ofrece capacidades de seguridad muy avanzadas mediante lo que es Microsoft Entra ID Protection. Luego hay otras características que también resuenan mucho en la documentación de este servicio, como las siguientes. Es un servicio muy enfocado a B2B y B2C, tanto a empresas como a clientes. Es donde podemos gestionar un acceso condicionado, tenemos una gestión de privilegios y conformidad normativa. Pues vamos a ver también estos puntos de una forma más detallada en las siguientes clases. Pero antes de pasar a profundizar más en Microsoft Entra ID, vamos a ver un concepto que aparece muchísimo en los exámenes de certificación y es un concepto que debemos entender. Y es el concepto de los inquilinos, también llamados en inglés tenant. Este concepto del inquilino representa básicamente una organización. Sí, tal cual, una organización. Y veamos ahora a qué se refiere esta imagen que hemos creado aquí. En esta imagen ves un edificio con muchas personas que están saludando, que están en los balcones. Bueno, ahora te voy a explicar qué sentido tiene esta imagen y lo vas a referenciar muy bien con el concepto de inquilino de Azure. Un inquilino se trata de o representa mejor dicho, una organización. Pero en el mundo práctico, cuando hablamos de un inquilino en Azure, se trata de una instancia totalmente dedicada de Microsoft Entra ID, que esta organización o un desarrollador de aplicaciones recibe al principio de su relación con Microsoft. Esa relación podría empezar, por ejemplo, cuando se hace el registro en Azure. Cuando nos registramos en Azure, tenemos una instancia dedicada de Microsoft Entra ID. O también se puede iniciar esta relación cuando nos creamos una cuenta de Microsoft 365. Cada inquilino de Microsoft Entra ID es totalmente distinto e independiente de otros inquilinos de Microsoft Entra ID. Y eso puede ser una pregunta de examen. Tenemos que saber que un inquilino es un elemento distinto e independiente de los otros. Y por eso te he puesto la imagen que ves justo aquí, en esta diapositiva. La imagen que tienes aquí. Fíjate bien.
tenemos este edificio, un edificio de apartamentos. Imagínate que Azure es como un gran edificio de apartamentos, como el que ves aquí. Cada apartamento en este edificio es como un inquilino en Azure. Aunque todos los apartamentos están en el mismo edificio, en Azure, cada apartamento, cada inquilino es único y tiene su propia cerradura, ¿verdad? Su propia llave y sus propios residentes, que son, por ejemplo, usuarios y grupos. Como es obvio, los residentes de un apartamento no pueden entrar en otro apartamento a menos que alguien le dé la llave, que son los permisos necesarios para hacer dicha acción. Entonces, en el cloud de Azure el concepto es el mismo. Tenemos un edificio con diferentes apartamentos que conviven en ese edificio, pero los residentes tienen el dominio simplemente de sus apartamentos. De esta forma no pueden entrar en otros apartamentos si no se les da permiso. Y ahora ya conocemos este concepto de inquilino. Vamos a continuar a conocer más detalles sobre Microsoft Entra ID. Y antes de finalizar esta clase me gustaría destacar que se pueden crear lo que son arquitecturas totalmente híbridas usando este servicio de Microsoft Entra ID. Por eso he creado esta imagen donde podemos visualizar de alguna forma lo que en la parte izquierda conocemos como el Cloud de Azure, estos edificios de aquí, de Microsoft, y luego tenemos Microsoft Entra ID, que se puede conectar con los centros de datos locales. Eso es muy relevante porque muchas veces creamos aplicaciones que residen en nuestros servidores y estas aplicaciones pueden usar lo que es Microsoft Entra ID para realizar sus capacidades y para potenciar todo ese sistema de verificación, autenticación, identidades, grupos, políticas, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer que este servicio, aunque esté funcionando en la nube, se puede integrar con arquitecturas totalmente híbridas. Entonces, ten todo esto en cuenta porque son conceptos que ahora mismo las empresas están usando en su día a día. Y es un concepto y un servicio que realmente es muy útil y siempre lo ponen en funcionamiento las empresas en el mundo profesional. Y para finalizar esta clase he creado esta slide donde vamos a ver una administración de acceso y también de identidades en un entorno multi-cloud, donde tenemos como la pieza central a Microsoft Entra ID. A la izquierda tenemos pues diferentes tipos de identidades que nosotros podemos gestionar. Por ejemplo, tenemos empleados, tenemos usuarios externos y también tenemos cargas de trabajo automatizadas. Pues todas estas entidades se registran o sincronizan en Entra ID, que luego nos va a permitir esto controlar su acceso a aplicaciones, por ejemplo, a un SaaS, a infraestructura cloud que tengamos, entornos locales o incluso a dispositivos. Entonces, lo que vemos aquí es que la clave es que una vez centralizamos todo en Entra ID, podemos aplicar políticas de seguridad, podemos controlar accesos, incluso podemos facilitar una experiencia de inicio de sesión única y segura en cualquier entorno. Y llegados a este punto, nos vamos a plantear la pregunta siguiente. ¿Cómo accedemos a Microsoft Entra ID? Pues aquí tenemos diferentes posibilidades. Vamos a ver dos portales para acceder a Microsoft Entra ID. El primero es el portal de Azure, que nosotros conocemos, que ya hemos usado, que es el portal general para todos los servicios, máquinas virtuales, redes, almacenamiento, seguridad, etc. Obviamente este es muy útil pues si ya estás gestionando toda la infraestructura desde Azure. Vamos a ver de forma práctica cómo acceder. Simplemente vamos al portal, ya lo conocemos y aquí podemos buscar Entra ID y lo vamos a encontrar. Accedemos y aquí vemos pues todo lo que podemos gestionar, administrar, supervisar, etc. Por ejemplo, en administración podemos ver los usuarios que nosotros tenemos. Por ahora tan solo tenemos un usuario, que es mi usuario. Todo seguido en la parte de grupos, pues podemos crear grupos dinámicos, grupos de seguridad, grupos en la nube, grupos locales. Todo esto lo podemos gestionar desde este portal, como ves. Y todas las otras características, identidades externas, roles, unidades administrativas, dispositivos y mucho más. Esta es la primera opción para acceder a Microsoft Entra ID. Luego tenemos otra opción que es a través de entra.microsoft.com. Esto es un portal específico y dedicado a lo que es identidad y acceso, básicamente a Microsoft Entra. Es más rápido, es más limpio por así decir y está centrado en usuarios, grupos, roles, acceso condicional, gobernanza y todas estas características.
Y si te preguntas cuál debo usar, el portal de Azure o este portal de entra.microsoft.com, bueno, pues depende de lo que te sea más cómodo. Es verdad que con este segundo portal podemos encontrar algunas funciones nuevas que solo están disponibles aquí. Quizás esto esté disponible solo aquí de forma temporal, luego pueda estar disponible en ambos. Y para que veas de forma práctica cómo funciona esto, pues si accedemos a este enlace, entra.microsoft.com, puedes ver que aquí encontramos otra visualización, pero esto es lo mismo. Estamos en Entra ID, donde aquí tenemos los usuarios, tenemos los grupos, los dispositivos y obviamente gestionamos lo mismo. Es posible que un día quieras usar este, otro día quieras usar el otro, no pasa nada, todos los datos están sincronizados, estás trabajando en la misma cuenta de Azure para que me entiendas y puedes usar el que tú prefieras. Entonces en las siguientes clases podremos usar uno, podremos usar otro, pero estaremos haciendo lo mismo. Son las mismas características, son las mismas pestañas para que me entiendas, pero tenemos diferentes posibilidades para acceder. Así que si en algún momento en tu empresa o en el proyecto donde estás trabajando ves que acceden en un portal o acceden en otro, no tengas miedo ninguno porque están trabajando sobre las mismas cosas, las mismas características. Y con esto, ahora sí, finalizamos esta clase de Microsoft Entra ID. Vamos a empezar a profundizar en Microsoft Entra ID y ahora vamos a hablar de las licencias. Este apartado defino que es clave para entender aquellas funcionalidades que están disponibles dependiendo del tipo de licencia que tenga cada usuario o cada organización. Así que vamos a ello. En primer lugar, ¿qué es una licencia? ¿Por qué me interesa saber qué es una licencia, cómo se usa dentro de Microsoft Entra ID? Bueno, básicamente una licencia es aquello que nos da derecho a acceder a servicios de Microsoft. Por ejemplo, Microsoft 365, MS, Dynamics 365, etc. Nos definen qué productos y qué servicios puede usar cada usuario. Por ejemplo, no es lo mismo tener una cuenta gratuita que podemos estar usando ahora mismo que una con funcionalidades avanzadas, como por ejemplo gestión de accesos condicionales o administración delegada. Pues hay diferencias, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver con las licencias. Y además, las licencias son obligatorias para cumplir con los contratos de uso y evitar sanciones legales o incumplimientos de normativas. En cuanto a tipos de licencias, pues aquí vamos a destacar 4 tipos. La licencia gratuita, la licencia P1, la P2 y la licencia de governance, que es de pago por uso. Vamos a verlas con más detalle en las siguientes diapositivas y estos conceptos son muy relevantes para entender Microsoft Entra ID y para que en el momento de empezar a usar esta herramienta en tu empresa, en tu organización, entiendas cuál debes escoger. Empecemos ahora con las licencias básicas. Y aquí tenemos la versión gratuita, que nos permite pues una administración básica de usuarios, también de grupos, nos permite sincronización de directorios, cambio de contraseñas y también tenemos aquí lo que es un acceso único a aplicaciones como Microsoft 365, Azure e incluso aplicaciones SaaS. Vale, pues esta es la que tenemos por defecto, la gratuita. Pero luego, si queremos dar un paso más, vamos a hablar de la versión P1, que ya incluye obviamente todo lo anterior, todo lo gratuito, pero además permite lo que es acceso híbrido a entornos locales, nos permite tener lo que son grupos dinámicos, administración más avanzada como Identity Manager, o también nos permite lo que es el restablecimiento de contraseñas en autoservicio. Vale, pues aquí tenemos esta versión P1. Y vamos a ver ahora un escalón más. Vamos a subir de escalón y aquí tenemos la licencia P2. Esta licencia pues obviamente incluye todo lo gratis, todo lo que está en la versión P1, pero se añade lo que es una capa de seguridad. Esta seguridad avanzada que se añade, pues podemos encontrar acceso condicional según riesgos, tenemos también lo que es una detección y restricción de accesos no autorizados, o incluso dentro de esta versión también encontramos privilegios just in time para administradores. Esta versión P2 se conoce como ideal para aquellas empresas que requieren proteger entornos críticos o empresas que tienen datos confidenciales. Y por último tenemos aquí la licencia Governance, que es de pago por uso. Esta nos permite tener una gestión avanzada de identidades y sirve para clientes tanto con versión P1 como con versión P2. Está pensada para grandes empresas, grandes organizaciones
que requieren control sobre lo que son múltiples dominios o sobre múltiples entornos de clientes, como con servicios, como vemos aquí, Microsoft Entra Domain Services o servicios como CIAM, de administración de identidades y acceso para aplicaciones orientadas al cliente. Vale, con esto cubrimos los diferentes tipos de licencias. A medida que avancemos, vamos a escoger una licencia u otra en función de aquello que nos interese hacer. Obviamente estas licencias tienen un coste económico que debemos revisar. ¿Dónde podemos encontrar este coste económico? Pues vamos a la documentación y accediendo a lo que son los planes y precios de Microsoft Entra, justo aquí podemos encontrar el conjunto de licencias y vemos un poco lo que son los precios. Por ejemplo, aquí el P1 actualmente está en 5,60 € el usuario al mes y aquí vemos lo que se incluye, el P2, la versión P2, 8,40 por usuario al mes y aquí tenemos la Microsoft Entra Suite que está en 11,20. Vale, pues aquí tenemos los diferentes precios para esta versión P1, P2, que son lo que a nosotros nos puede interesar en algún momento usar. Pues en función del número de usuarios, en función de aquellas características que te puede interesar, puedes escoger una u otra. Volviendo ahora a la presentación, algo muy importante, tanto para el examen de certificación como para la práctica, el día que tengas que escoger entre un plan u otro plan, hay que entender lo que nos da la versión P1 y lo que nos da la versión P2. A nivel práctico, en la mayoría de las empresas, la pregunta es, oye, ¿cuál escogemos? ¿La P1 o la P2? Vale, pues aquí hay que entender que la versión P1 y P2 nos agregan funcionalidades avanzadas respecto a versiones gratuitas, como con versiones que puedas tener de Office 365 o de Microsoft 365. Vale, se pueden adquirir como licencia individual o también como licencia en grupo. Ahora lo veremos con más detalle esto. Y ambas incluyen integración con Azure Information Protection y también Intune. Todo esto también voy a profundizar bastante para entender cómo funciona y cómo se dan los accesos de los usuarios de forma segura. Entonces, ahora entramos con más detalles sobre lo que ofrece el plan P1. Este plan está pensado para aquellas empresas que necesitan un mayor control sobre identidades y accesos. Y en primer lugar, hay que destacar que se permite el autoservicio de grupos. Es decir, los propios usuarios pueden solicitar unirse o crear grupos, lo cual mejora mucho lo que es la agilidad. También incluye informes y alertas avanzadas que son pues ideales para detectar accesos anómalos o incoherentes. Tenemos autenticación multifactor que es compatible con múltiples servicios como VPN, Azure, Microsoft 365 y obviamente pues refuerza la seguridad desde el propio login. Otra clave es la integración con Microsoft Identity Manager, que nos permite conectar Entra ID con almacenes de identidades locales, como por ejemplo Active Directory o LDAP o Oracle también. Otra característica importante del plan P1 es que nos garantiza un SLA del 99,9%. Tenemos también la posibilidad de restablecer contraseñas incluso con escritura diferida. Y funcionalidades como Cloud App Discovery para detectar aplicaciones en la nube no autorizadas. Por último, nos permite acceso condicional y tenemos aquí la herramienta Entra Connect Health para monitorizar de forma avanzada. Todo esto marca una diferencia frente a lo que es la versión gratuita. Y la pregunta que nos debemos hacer ahora es, ¿y qué se ofrece en la versión P2, en el plan P2? Bueno, pues si la empresa necesita ir un paso más allá, este plan P2 incorpora funcionalidades de seguridad aún más avanzadas. Por un lado, tenemos protección de Entra ID, que lo que nos permite esto es supervisar el comportamiento de inicio de sesión y aplicar directivas de riesgo. Es decir, todo aquello que se incluye en esta protección se considera clave en aquellos entornos donde hay que vigilar accesos sospechosos o comprometidos. Luego tenemos el segundo bloque, que es el bloque PIM, el Privileged Identity Management. Esto lo que nos permite es definir usuarios privilegiados que puedan tener accesos temporales o permanentes y también nos permite aplicar flujos de aprobación antes de elevar los permisos. Este control fino sobre quién tiene privilegios administrativos siempre se dice que es crítico
¿Pero para qué? Pues para evitar accesos innecesarios o ataques internos. Así que si estás en un entorno, en una empresa, donde hay datos sensibles o una alta exigencia en cumplimiento, el plan P2 es el plan recomendado. Y ahora, acabando, vamos a diferenciar lo que son licencias individuales y licencias en grupos. Hasta hace un tiempo, las licencias se asignaban una por una, es decir, por usuario, de forma individual. Eso obviamente generaba muchos problemas. Gestión manual, más costes, tenemos scripts de PowerShell para automatizar lo que no se podía hacer fácilmente. Entonces, tener licencias individuales para muchas empresas era un horror, era algo que se complicaba mucho. Ahora, Microsoft Entra ID nos permite tener licencias asignadas por grupo. Obviamente esto simplifica enormemente la gestión, ya que podemos asignar una o varias licencias a todo un grupo. Tenemos aquí que los nuevos miembros reciben automáticamente las licencias y al salir del grupo las licencias se eliminan. Obviamente elimina esto el uso de scripts de PowerShell. Eso no significa que no tengamos licencias individuales, significa que si estás trabajando en una empresa donde haya muchos usuarios que requieran usar licencias, puedes optar a licencias en grupos directamente. Ahora sí, conocemos lo que son las licencias, vemos aquí una gran importancia en entender estos conceptos y vas a ver de forma práctica que esto se va a empezar a aplicar en cuanto a las características que nos van a interesar usar, pues quizás utilizamos una licencia o quizás otra licencia. Y ahora vamos a ver una clase de suma importancia para lo que es esta sección. Como hemos visto, yo acabo de explicar las licencias que tenemos disponibles en Microsoft Entra ID. Estas licencias van a ser muy importantes para hacer algunas acciones, pues por ejemplo, para crear lo que son roles, para adjuntar accesos, grupos, etc. Fíjate bien, por ejemplo, si yo estoy en el centro de administración de Microsoft Entra ID y voy a la parte de roles, pues justo aquí ya me da un mensaje que me dice, oye, para crear roles personalizados, tu organización necesita lo que es un ID de Microsoft Entra Premium P1 o P2. Puedes iniciar una prueba gratuita. Pero esto es importante porque luego también, cuando vayas a crear grupos y vayas a crear un nuevo grupo, vas a ver que aquí te falta una opción, que es la opción de adjuntar estos roles a grupos para tener permisos pues personalizados para cada grupo, y esto en muchas otras cosas. Así que, como puedes entender, tener una licencia asignada es algo importante. Para ello, ten en cuenta varias cosas, y aquí viene un grado de complejidad un poquito más elevado. Si nosotros vamos a la parte de Entra ID, Introducción, vamos a administrar inquilinos, vas a ver que por defecto tenemos un inquilino. Este inquilino que es el default, el predeterminado. En caso de que yo quiera crear un nuevo inquilino, también conocido como un tenant, puedo ir a crear, pero puedes ver que por aquí me dice, oye, los clientes deben tener una licencia de pago para crear el inquilino de Microsoft Entra Workforce. Y no me deja crear aquí este tipo de tenant de inquilino que tengo, ¿vale? De recursos. Y aquí vemos que algo está pasando. Así que vamos a continuar y vas a ver lo que debemos hacer para solucionar todo este conflicto y poder llevar a cabo lo que es una licencia adecuada. Fíjate que, como enseñaba antes, la parte de roles me vuelve este mensaje y si yo clico encima para tener una prueba gratuita, se me abre este panel. Y aquí tengo la capacidad de crear una prueba gratuita de Microsoft Entra ID P2. Vale, pues en lugar de acceder por aquí, también debes saber que si voy a la parte inferior, en facturación, aquí tengo la capacidad de ir a licencias o a pruebas directamente. Estas pruebas son las que aparecían en este panel. Y aquí puedo ir a pruebas de Microsoft Entra ID P2. Tienes la capacidad de tener una prueba de 30 días totalmente gratuita y simplemente debes ir a activar. Y vas a ver que te aparece este panel donde te dice, oye, prueba la versión gratuita durante un mes. ¿Para cuántas personas es esto? Para una. Vamos a poner aquí un mes. ¿Con qué frecuencia desea que se facture? Aunque sea gratuita, vamos a poner mensualmente. Y vamos a ver aquí, pago vencido hoy, 0 euros. Una vez finalizada la prueba, se convertirá en una suscripción de pago de un mes. Pues nosotros luego vas a ver que se puede cancelar esta suscripción sin ningún tipo de problema y no se nos va a cobrar nada durante el primer mes. Voy al siguiente y aquí voy a dejar el correo electrónico que yo deseo usar.
Fíjate muy bien en lo que va a pasar ahora. Yo pongo el correo y ahora va a empezar una validación. Esta validación, pues vemos aquí que se ha verificado correctamente. Y en unos segundos pasa lo siguiente. Nos dice, oye, parece que necesitas crear una nueva cuenta. ¿Y por qué? Aquí viene una duda muy común, un problema muy común y frecuente cuando empezamos a usar Microsoft Entra ID, que nos dice que ya necesitamos crear una nueva cuenta. Y esto puede parecer muy confuso, porque yo ya estoy logueado con mi cuenta, en este caso la cuenta asociada a este correo electrónico. Y además, ya tengo una suscripción activa de Azure, con recursos que sabemos que funcionan perfectamente. Mi pregunta aquí es ¿por qué me pide crear una nueva cuenta? Lo que ocurre es que Microsoft necesita que trabajes dentro de una organización creada y configurada de forma correcta para gestionar lo que son licencias avanzadas, como en este caso Entra ID P2. Y aunque tengas una cuenta personal y una suscripción activa, eso no significa que tu entorno esté preparado para trabajar con licencias empresariales. ¿Cuál es la solución? Pues en este caso la solución que yo voy a proceder a hacer es configurar una nueva cuenta para tener de forma adecuada esta configuración para tener licencias empresariales. Y para ello voy a configurar aquí una cuenta. Simplemente debes completar estos pasos, básicamente los datos que te solicitan, todos estos, complétalo y lo que va a pasar es que vas a crear una nueva cuenta. Y esto puede sonar confuso, lo entiendo, es algo un poquito distinto, pero básicamente lo que vamos a hacer nosotros es configurar la cuenta de forma adecuada para tener lo que son licencias empresariales, en este caso las licencias P2. Pues aprovecharte del plan gratuito. Nosotros simplemente una vez completemos esto, iremos al siguiente paso, que es dejar una contraseña y el mail adecuado. Y luego dejaremos una tarjeta de crédito, aunque sea gratuito, siempre se nos pide esta tarjeta de crédito. Como yo ya he hecho este proceso, no lo voy a repetir, simplemente lo debes continuar hasta el final, es muy sencillo, no te vas a perder. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar a una cuenta, que es la cuenta que yo he creado. Pero antes de nada, fíjate que estoy en mi cuenta actual, voy a Entra ID, Introducción, y en la parte de licencia mira lo que pone. Estamos usando la licencia gratuita. Esto es lo que hasta ahora hemos estado usando. Pero vamos a cambiar a la cuenta que he creado y donde he activado lo que es mi prueba gratuita o de pago de Microsoft Entra ID P2. Justo por aquí vas a ver que yo tengo una segunda cuenta, que es la cuenta que he creado. Y si accedo ahora, se me abre lo que es el centro de administración de esta nueva cuenta. Y si voy a la parte de introducción, vas a ver ahora que la licencia que tengo en uso es la de Microsoft Entra ID P2. ¿Y esto qué me permite? Pues me permite, justo con esta cuenta que tiene los permisos a nivel empresarial para tener este tipo de licencias, es pues, por ejemplo, administrar inquilinos diferentes de recursos que antes no me dejaba mi anterior cuenta. También me permite esto ir a roles y no requerir ahora activar una licencia porque ya la tengo activada. Justo aquí ya no me sale ese mensaje. Y lo mismo para crear grupos y para hacer muchas otras cosas que previamente sin una licencia P2 no me permitía. Para resumir, lo que he hecho ha sido crear una nueva cuenta de Microsoft Azure con los permisos necesarios a nivel de organización para configurar licencias avanzadas y una vez la tengo, activo la licencia gratuita que ahora es una licencia P2. Sé que es un proceso un poquito más complejo, pero una vez llegamos a este punto ya podemos continuar sin ningún tipo de problema. Cuando trabajamos en entornos empresariales en la nube, la gestión de los usuarios es un aspecto esencial para garantizar el acceso seguro y totalmente controlado a los recursos de Azure. Así que ahora vamos a hablar de usuarios. Cuando hablamos de un usuario, cada usuario representa una cuenta única que permite acceder a los recursos de Azure. Estas cuentas se gestionan desde el panel de Microsoft Entra ID, antes conocido como Azure Active Directory, y contienen información para lo que es autenticación e inicio de sesión. Pues por ejemplo, nombre de usuario, contraseña, métodos de autenticación, roles, permisos, todo eso. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando nos autenticamos, qué pasa al iniciar sesión. Cuando un usuario se autentica dentro de lo que es Microsoft Entra ID, en primer lugar se genera un token de acceso,
que actúa como si fuera una llave temporal. Este token define, pues, a qué recursos puede acceder el usuario, qué acciones puede realizar, leer, escribir, administrar, etc. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de usuarios que tenemos en Microsoft Entra ID. En Azure podemos encontrar 3 grandes tipos de usuarios. Vamos a ir uno por uno. El primero se conoce como identidades en la nube, que se crean directamente dentro del directorio de Microsoft Entra y no dependen de ningún servidor externo y se eliminan si se borra el directorio. Ejemplos. Pues, en primer lugar, un usuario creado manualmente en el portal de Azure o un administrador configurado directamente desde el inicio. Pues estos son ejemplos de identidades en la nube. El segundo tipo de usuario que encontramos en Microsoft Entra ID se conocen como identidades sincronizadas por directorios. ¿Y esto qué es? Pues estos usuarios provienen de lo que es un Active Directory local, como el de una red interna de una empresa. Se sincronizan de forma automática con Entra ID gracias a lo que es una llamada a Microsoft Entra Connect. Y aquí tienes un ejemplo típico, usuarios creados en Windows Server AD que se sincronizan en Azure. Esto lo que permite es que las empresas puedan tener su Active Directory local, su infraestructura on-prem, mientras aprovechan los servicios en la nube como Microsoft Entra ID para la gestión de usuarios. Y finalmente tenemos aquí los usuarios invitados, que es el tercer bloque en cuanto a tipos de usuarios en Microsoft Entra ID. Estos son cuentas externas al directorio, como por ejemplo usuarios con cuenta de Gmail, proveedores con cuentas de Microsoft como Xbox Live, etc. Y se utilizan para lo que son colaboraciones externas, sin la necesidad de crear una cuenta interna. Reciben lo que es un acceso limitado como usuarios invitados y se pueden eliminar en cualquier momento junto con los permisos asociados. Así que ahora lo que hemos visto es que dentro de Microsoft Entra ID tendremos la capacidad de crear y gestionar en todo momento lo que son usuarios y luego tenemos diferentes tipos de usuarios en función de aquello en lo que estemos trabajando. Quizás lo quieres tener todo como identidades en la nube o quizás tienes una infraestructura on-prem local y quieras sincronizar o bien tienes usuarios invitados de forma temporal que debes agregar a lo que es tu infraestructura en la nube de Azure. Ahora sí, ya hemos cubierto lo que son los usuarios. En esta clase vamos a proceder a gestionar usuarios de forma práctica y para ello debemos ir a la parte de Entra ID y justo aquí vas a ver que tenemos la parte de usuarios. Por ahora tan solo tenemos un usuario que es el usuario administrador, pero imaginemos que estamos trabajando en una empresa y tenemos más de un usuario, tenemos 10 usuarios. Cada usuario se corresponde o se debería corresponder a una cuenta única. Los usuarios no deben compartir cuentas. Eso es un consejo que nos debemos grabar. Pues para crear y gestionar estos usuarios lo vamos a hacer desde este panel. Por ejemplo, vas a ver que justo aquí tenemos la capacidad de crear un nuevo usuario. Y tenemos dos opciones. O bien crear un nuevo usuario interno de nuestra empresa, o bien invitar a un usuario externo. Imaginemos que trabajamos con otra empresa y queremos invitar a un usuario de esa empresa para que gestione unos recursos o haga unas gestiones u otras. Pues podemos invitar a un usuario externo a colaborar en nuestra empresa. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo usuario. Vamos a crear un nuevo usuario y este usuario se va a llamar el usuario, por ejemplo, Pepe. Vale, pues lo que hacemos aquí es crear un nombre de usuario. Este nombre de usuario, Pepe. Y luego aquí tenemos el dominio que nosotros tenemos para esta cuenta de Microsoft Azure. El alias, aquí lo tenemos, derivado del nombre principal de usuario, este mismo. Y vamos a ponerle aquí el nombre para mostrar Pepe. La contraseña, aquí tenemos la contraseña. Te voy a pedir que la guardes, esta contraseña, guárdala en algún lado. Por ejemplo, voy a copiar y la voy a pegar aquí. Porque luego vamos a acceder a lo que es este usuario. Vamos a siguiente, vamos a propiedades y aquí podemos dar algunas propiedades a lo que es este usuario. Pues por ejemplo, Pepe, vamos a llamarlo también a mengual. Tipo de usuario será un miembro y aquí pues podemos darle más detalles de información del trabajo, etc. Vamos a siguiente, tareas. Por ahora
no tenemos ningún grupo, así que no vamos a darle ningún grupo, pero sí que le vamos a dar un rol. ¿Un rol qué es? Pues esa capacidad de tener permisos para gestionar unas cosas u otras. Quizás queremos que gestione unas aplicaciones, unos recursos, o quizás queremos que sea un administrador, vamos a poner aquí global, y se les da pues esos permisos globales de administración. Eso cuidado porque estamos dando aquí todos los permisos, pero para simplificar vamos a seleccionar este rol, vamos a siguiente, se va a crear este nombre principal de usuario, que lo voy a copiar, y luego la contraseña, guárdala también, porque nos va a hacer falta para acceder. Vamos a crear, se crea este nuevo usuario, que es el usuario Pepe. Se ha creado correctamente, permíteme que actualice, y cuando actualizo me sale justo por aquí. Vale, pues entonces hemos creado lo que es un nuevo usuario. Este nuevo usuario es una persona que debe poder acceder también a la cuenta de Microsoft Azure que nosotros tenemos y empezar a gestionar las cosas que deba gestionar. Pues por ejemplo, lo que voy a hacer es abrir aquí una pestaña diferente en incógnito. Voy a pegar lo que es pepe@bloquestelar. Bueno, el dominio. Voy a siguiente y voy a escribir la contraseña. Recuerda que justo por aquí he guardado la contraseña por este motivo, porque ahora me la solicita y voy a iniciar sesión. Justo aquí adjuntamos la contraseña actual y actualizamos a una nueva contraseña. Vamos a iniciar sesión. Y una vez iniciamos sesión con la cuenta de Pepe, vamos a acceder dentro del panel de Microsoft Azure y nos dice, oye, para garantizar la seguridad de la cuenta, debes usar lo que son los códigos de doble autenticación con Microsoft Authenticator. Vale, pues vamos a siguiente y vamos a configurar lo necesario. Vamos a siguiente. Vamos a siguiente. Y justo aquí nos dice, oye, toma el código QR, escanéalo con tu cuenta de Microsoft Authenticator. Y esto básicamente es un proceso muy sencillo, donde nosotros vamos a escanear este código QR. Estoy haciéndolo ahora, a continuación. Y en unos pocos segundos vamos a ir aquí a siguiente. Y vamos a ver que se nos envía un código que ahora desde el teléfono móvil vamos a adjuntar en la aplicación de Microsoft Authenticator. Se está probando con éxito. Y simplemente vamos a listo y accedemos con éxito a lo que es el panel. Bienvenido. Todo esto me lo voy a saltar porque ya lo conozco. Y estamos en la cuenta de Pepe con nuestra organización Bloquestelar SL. Entonces, Pepe tiene los suficientes permisos para hacer gestiones muy diversas. Podemos crear máquinas virtuales, podemos gestionar blobs, podemos hacer de todo porque tenemos permisos de administrador. Para que lo veas bien, incluso desde la cuenta de Pepe, podemos ir a Entra ID y desde Entra ID, si voy a administración, voy a usuarios, pues justo aquí puedo gestionar usuarios también desde la cuenta de Pepe. Imagínate que yo quiero crear un nuevo usuario, pero soy Pepe ahora, pues voy a probar aquí, oye, demo 1, 2, 3, voy a propiedades, todo esto me lo salto, voy a crear y como vemos Pepe ahora es un administrador que puede crear usuarios también. Vale, pues si volvemos atrás a la cuenta principal de Joan Amengual, voy a actualizar y veo que por aquí tengo un usuario nuevo. Digo, bueno, ya Pepe ya ha hecho las funciones que tenía que hacer. Ahora Pepe, en lugar de eliminarlo, pues puedo ir a la parte de roles asignados y veo que aquí tiene un rol asignado, pero creo que es demasiado, así que le voy a quitar lo que es este rol. Vamos a reducirle los permisos. Pepe sigue estando presente con unos permisos diferentes, pero ahora si voy a usuarios, estoy en la cuenta de Pepe, pues voy a probar de actualizar y veo que todo sigue estando bien, ¿no? Incluso si Pepe quiere venir a este usuario y eliminarlo, vamos a ver que no se pudo eliminar el usuario. No tiene permisos ni privilegios suficientes para eliminar los usuarios seleccionados. ¿Esto por qué se debe? Pues obviamente se debe a que se le han quitado los permisos a Pepe. Entonces, vemos lo sencillo que es crear usuarios. Ahora para eliminar todo lo que hemos hecho, simplemente selecciona estos dos y los puedes eliminar y todo queda completamente limpio de una forma muy sencilla. Como digo, hemos creado usuarios, vemos que se les puede asignar roles, permisos, para que ellos desde sus propias cuentas puedan gestionar recursos,
usuarios, lo que haga falta en nuestra cuenta principal. En esta clase vamos a ver de forma práctica cómo podemos acelerar la importación de usuarios. Imaginemos la siguiente situación. Nosotros en una empresa queremos incorporar aquí un conjunto muy grande de usuarios, pero en lugar de hacerlo de forma manual queremos hacer una importación masiva de estos usuarios. Pues tenemos la oportunidad de hacerlo de una forma muy sencilla. Simplemente vas a ver aquí que aparece en la parte de operaciones masivas. Puedes o bien descargar los usuarios que ya tienes dentro de Microsoft Entra ID, o bien puedes empezar a hacer la creación masiva. Lo mismo para la parte de invitación o eliminación masiva. Vamos a hacer la parte de creación de usuarios de forma masiva. Una vez abrimos esta pestaña, vas a ver que nos da una plantilla. Esta plantilla es muy útil porque se refiere al formato en CSV que debes seguir para hacer la importación de usuarios. Lo que debes hacer en primer lugar es descargarla. Una vez la tengas descargada, la editas, adjuntando los usuarios que vayas a incorporar y luego la cargas directamente de una forma muy sencilla. Fíjate en este archivo que yo ya he modificado previamente utilizando la plantilla que he descargado, y justo aquí puedes ver que tengo pues diferentes nombres: Ana, Carlos, María, David, Laura, que son usuarios de mi empresa, de mi organización. Aquí se define la contraseña inicial, puedo definir exactamente cómo se va a dar este inicio de sesión, nombre, apellidos, puestos laborales, departamentos, ubicaciones, direcciones. Obviamente estos son ejemplos no reales, así que no te preocupes por estas direcciones. Y tenemos toda esta información. Pues vamos a ver cómo se carga y vamos a ver cómo se visualiza. Vamos a cargar. Una vez hemos seleccionado el archivo, vamos a enviar. Y una vez lo tenemos hecho, nos aparece aquí el mensaje de operaciones masivas, correctamente completado. En caso de que haya algún error, te va a aparecer por aquí el mensaje de error, así que revísalo en caso de que tengas algún error. Y directamente nos vamos a usuarios. Y como puedes visualizar, ahora ya tenemos los usuarios correctamente cargados. Aquí tenemos Ana, Carlos, David, Joan, que ya lo teníamos antes, Laura y María, ya están correctamente cargados. Y esto lo hemos hecho a través de operaciones masivas, donde hemos hecho una creación masiva de usuarios siguiendo un template. Este template va a cambiar en función de si vas a hacer una invitación, una eliminación o otras operaciones masivas. Fíjate lo sencillo que es. Simplemente imagínate que quieres hacer una eliminación masiva de usuarios. Clicamos aquí, descargamos la plantilla, el template, cambiamos los datos que tengamos que cambiar para, pues en este caso, tener una eliminación de los usuarios que nos interesen, lo cargamos y se eliminan. Es muy sencillo y lo puedes hacer de forma muy fácil. En este caso voy a proceder a hacerlo manualmente porque tampoco hay tantos usuarios y voy a eliminarlos, y con esto finalizamos esta clase. Es posible que si estás trabajando con Microsoft Azure en algún momento debas hacer uso de servicios externos a tu compañía. Por ejemplo, debas contratar un consultor o debas usar una empresa externa para que te ayude con algo de Microsoft Azure. Para ello tenemos la posibilidad de invitar usuarios externos. Así que vamos a ir a la parte de usuarios y fíjate bien que cuando vamos a crear un nuevo usuario tenemos aquí diferentes opciones. O bien creamos un nuevo usuario interno de la organización o invitamos un usuario externo a colaborar con nuestra organización. Siempre que quieras incorporar un usuario que es, por ejemplo, de otra empresa, de otro dominio, pues para ello lo deberás invitar como usuario externo. Simplemente fíjate aquí que debemos incorporar el correo electrónico. Por ejemplo, en mi caso voy a invitar a otra cuenta que tengo, joan@bloquestelar.com, que es otra cuenta externa a la que estoy usando. Nombre para mostrar, Joan, aquí puedes poner el nombre que quieras, pero es el nombre del invitado. Y aquí enviamos un mensaje de invitación si lo deseamos, o bien lo podemos desactivar. Esto lo que va a hacer es enviar este mensaje a través del mail, y aquí ponemos: hola Joan, esta es la invitación para que te unas al proyecto de Azure. Aquí puedes poner el mensaje que quieras. Puedes poner un destinatario también en copia del mensaje y simplemente puedes revisar y invitar. Lo que va a pasar es que directamente el usuario destinatario de este mensaje va a recibir un correo electrónico como el siguiente:
Justo aquí puedes visualizar cómo se ve el correo que hemos recibido. Es una invitación. Y en la parte inferior vemos si queremos aceptar o no la invitación. Aquí simplemente damos a aceptar y procedemos a ver los permisos solicitados por el invitador, que es esta organización. Vamos a aceptarlo todo y con esto nos unimos al proyecto. Esta es mi cuenta y nos hemos unido correctamente y vemos aquí que ya estamos dentro. Desde la parte de usuarios, si ahora actualizamos, vamos a ver que aparece Joan invitado, que es este nuevo usuario. Podemos aquí empezar a tratar, darle roles específicos, darle los permisos que necesite, adjuntarlo a un grupo o a otro, pero fíjate bien, esto es un usuario invitado que ahora pasa a formar parte de nuestro dominio, este mismo, pero siendo un usuario externo a lo que es nuestra organización. Podemos trabajar con este usuario como si fuera un usuario más, pero por ahora lo vamos a eliminar. Y con esto ya sabes trabajar con usuarios externos. Y ahora vamos a empezar a hablar de los grupos de Microsoft Entra ID. Cuando tratamos con grupos, estos se definen como una estructura que nos permiten organizar los usuarios y los permisos que van a recibir estos usuarios. Los grupos lo que nos permiten es asignar permisos a todos los miembros, a todos los usuarios que componen un grupo, de forma conjunta. Es decir, no hace falta ir usuario por usuario asignando los roles y los permisos que necesitan, porque muchos de ellos al final del día necesitan los mismos permisos. Así que muchas veces lo que nos conviene es tener un grupo de usuarios y adjuntar esos permisos a nivel de grupo. Y se pueden usar reglas para definir la pertenencia a esos grupos. Ahora lo veremos con más detalle. Fíjate ahora en lo que es este diagrama. Por ejemplo, en tu empresa quizás está Joan, está Gabriel, está George, que son los administradores. Como administradores van a requerir de un rol, de unos permisos que son los mismos para ellos tres. Así que podemos crear un grupo, adjuntar estos usuarios al grupo y dar los permisos a nivel de grupo, en lugar de usuario por usuario. Si en algún momento alguno de estos usuarios tiene que cambiar a otros permisos, ¿qué se le puede hacer? Pues en primer lugar se le puede quitar del grupo de administradores y ya va a perder sus permisos. Y lo mismo, podemos crear más grupos, por ejemplo un grupo de ventas donde está Raúl y donde está George. George comparte lo que es permisos de administradores y permisos de ventas. Y por aquí tenemos un grupo de operaciones donde David está en ventas y operaciones y Luis está en operaciones. O quizás tú tienes un usuario que no quieres que esté dentro de ningún grupo. Pues también se puede hacer. No determina esto que todos los usuarios tengan que estar dentro de grupos. Y hablando de grupos, hay que definir qué tipos de grupos tenemos en Microsoft Entra ID. Hay dos tipos de grupos. Está en primer lugar lo que son los grupos de seguridad, que son los más comunes en Entra ID, o también conocido como Azure Active Directory previamente, que nos permiten controlar accesos a recursos compartidos, por ejemplo, virtual machines, aplicaciones, etc. Con estos grupos se pueden asignar permisos según políticas de seguridad y puede incluir tanto usuarios como dispositivos. Eso sí, requieren administración por un admin de Entra ID. Y en segundo lugar tenemos lo que son grupos de Microsoft 365, que son usados para la parte de colaboración y productividad. ¿Y esto qué nos proporciona? ¿Cuál es la diferencia? Pues con este segundo grupo de Microsoft 365 se proporciona acceso a, por ejemplo, un buzón y calendario compartido entre los diferentes usuarios que componen este grupo, archivos o incluso sitios de SharePoint, incluso Teams y otras aplicaciones de Microsoft 365. Eso lo que nos permite también es tener colaboración con usuarios externos, quizás para una colaboración B2B de una empresa con otra empresa. En el momento de crear lo que es un grupo te va a solicitar qué tipo de grupo quieres crear, o bien de seguridad o bien de Microsoft 365. Y vas a ver algo como esto. Una vez creas los grupos vas a ver aquí el tipo de grupo, o bien puede ser uno o bien puede ser otro, en función de aquello que desees hacer con ese grupo.
Y algo muy destacable cuando vayas a crear un grupo de usuarios es que tenemos diferentes tipos de pertenencia. En concreto hay dos tipos. El primero es el tipo asignado, donde los miembros que agregas y gestionas se hace todo esto de forma manual. Está disponible para cualquier plan, gratuito, P1, P2, pero hay que saber que esto funciona muy bien cuando tu empresa es muy pequeñita, cuando el número de usuarios es reducido y no debes gestionar pues muchos usuarios. ¿Por qué? Porque es un control manual. Pero ¿qué pasa si estás en una gran compañía o el número de usuarios crece o no quieres hacerlo manualmente? Pues tenemos otra opción, que es la opción dinámica, el tipo de pertenencia dinámico. Pues justo aquí los miembros se van a agregar de forma automática según unas reglas basadas en atributos. ¿Qué significa eso? Muy fácil. Cuando tú agregas un miembro, un nuevo usuario, pues ese miembro tiene un departamento, un cargo, una ubicación, un país. Pues según estos atributos, de forma dinámica y automática, se va a adjuntar ese miembro a lo que es un grupo. Y esto requiere licencia Premium P1 o P2. Si tienes la gratuita no podrás utilizar un tipo de pertenencia dinámica y se aplica a grupos de seguridad o Microsoft 365, a ambos grupos que hemos destacado previamente. Esta membresía se actualiza automáticamente según cambian los atributos. Es decir, imagínate que yo agrego un usuario que pone España y para los usuarios de España tenemos un grupo concreto. Pero ese usuario mañana cambia de país y pone México. Pues de forma automática cuando cambia este atributo se actualiza automáticamente este miembro a un nuevo grupo. Y esto es dinámico. Algo importante es que si tienes un tipo de pertenencia dinámico, no puedes adjuntar de forma manual los nuevos miembros que tú desees. O es todo dinámico o es todo asignado, uno u otro. Vamos a ver ahora de forma práctica cómo podemos empezar a crear grupos dentro de Microsoft Entra ID. Y por ello vamos a ir a la pestaña de grupos que tenemos aquí. Vamos dentro y vamos a crear lo que es un nuevo grupo. Vamos a crear un nuevo grupo y en primer lugar nos dice, oye, selecciona el tipo de grupo, o bien de seguridad o bien Microsoft 365. En este caso vamos a elegir grupo de seguridad. Vamos aquí a ponerle un nombre, pues quizás nosotros queremos que este grupo de seguridad sea para los administradores. Pues nombre de grupo, admin o el nombre que tú quieras. Aquí vamos a poner admins de la empresa. Todo seguido los roles de Microsoft Entra se pueden asignar al grupo. Si quieres asignar roles dentro de este grupo, vamos a poner que sí, o bien lo podemos dejar en que no. Pues ahora voy a continuar, voy a volver a esta característica. Déjame un segundito porque quiero ir a la parte de tipo de pertenencia. En tipo de pertenencia vas a ver aquí que por defecto tenemos asignada, que es esta capacidad manual de asignar nuevos miembros a este grupo, pero si lo quieres hacer de forma dinámica, tenemos la capacidad de elegir un usuario dinámico o también adjuntar dispositivos. O bien creas el grupo para usuarios o bien para dispositivos, pero no para ambos. Pues por ahora voy a dejarlo como asignado y voy a volver a la parte de roles. Justo aquí voy a poner que sí, voy a adjuntar aquí lo que es un rol para que estos usuarios que yo agrego dentro de este grupo pues tengan la capacidad de ser administradores globales. Pues para ello luego viene la parte de propietarios. ¿Quién es el propietario de este grupo? Pues vamos a poner este mismo, soy yo. Miembros, por ahora no hay ninguno, más adelante los voy a crear. Y aquí roles. Por ahora puedo adjuntar lo que es un rol dentro de este grupo, así que voy a elegir el rol que quiero adjuntar. En este caso será de administrador global. Cualquier usuario agregado dentro de este grupo tendrá este rol asignado. Así que voy a crear. Vamos allá. Y se está creando este grupo. Vamos a todos los grupos y aquí tenemos el grupo de admin, ¿vale? Tan sencillo como esto. Hemos creado un grupo que podemos ver aquí propiedades, miembros, etc. Por ahora no hay ningún miembro. Pero imagínate que yo voy a crear un nuevo usuario. Aquí voy a crear el usuario Pepe. Y voy a siguiente. Pepe, igual. Y voy a la parte de tareas. Pues a la parte de tareas yo tengo la capacidad de o bien agregarle a un grupo o agregarle un rol de forma directa a ese usuario. Lo recomendado siempre es tener grupos, tenerlo todo en formato de grupos y así adjuntamos los permisos de una forma más centralizada en lugar de hacerlo de forma individual.
vamos a agregar aquí este usuario al grupo de administradores. Vamos a revisar y crear. Y vamos a crear. Lo que estamos haciendo es crear un nuevo usuario Pepe. Y este usuario ahora se va a adjuntar, como vas a ver a continuación, al grupo de administradores. Si vamos a grupos, justo aquí podemos ver todos los grupos. Vamos a admin, vamos a miembros y vemos que tenemos un miembro que es Pepe. Ahora Pepe tiene las capacidades, tiene los permisos necesarios para actuar como un administrador. Si vamos a la parte de roles asignados a Pepe, vas a ver que tiene un rol que es administrador global. Este rol no se lo he dado de forma individual, se lo he dado a través de un grupo. Si en algún momento Pepe deja de estar disponible en este grupo, deja de estar justo aquí dentro, pues vas a ver que Pepe va a perder lo que son sus permisos. Por aquí, si quitamos este miembro del grupo, vas a ver ahora que se actualizo, pues ya no está. Pero si voy a usuarios, voy a la parte de Pepe, sigue existiendo. Pero en roles asignados ya no tiene ningún rol. Se ha quitado del grupo y en consecuencia se ha quitado lo que es su rol, su permiso de administrador. Vale, perfecto. Ahora vamos a hacer otra prueba. Aquí tengo los grupos de administradores, que son grupos con un tipo de pertenencia asignada de forma manual, para que me entiendas. Pero yo voy a crear un nuevo grupo de seguridad y será para operaciones. Vale, pues aquí, operaciones de la empresa. Y ahora lo que quiero hacer es de forma dinámica, es decir, lo quiero hacer a través de usuario dinámico. Voy a poner aquí que el propietario es Joan Amengual y puedo agregar una consulta dinámica. Eso significa lo siguiente, significa que en función de los parámetros o atributos de un usuario se va a agregar ese usuario a un grupo de forma automática, sin hacer este proceso de forma manual. Así que vamos a definir aquella regla de pertenencia a este grupo. ¿Qué significa eso? ¿Qué atributo me va a permitir agrupar ese usuario en este grupo o no? Pues quizás tienes por departamento, por país, por título de trabajo, por mail, tienes un montón de situaciones. Voy a poner yo por país y aquí tengo los operadores. O bien, bueno, tenemos igual, que no sea igual, todo esto. En mi caso voy a poner que sea igual y aquí voy a poner Spain. Vale, lo que estoy haciendo es decir, siempre que haya un usuario que su país sea igual a Spain, lo vas a agregar dentro de este grupo de forma dinámica, automática. Esto es una regla de ejemplo. Voy aquí a validar. Aquí podemos validar agregando nuevos usuarios para ver si funciona. Pero bueno, por ahora permíteme que guarde y vas a ver que funciona todo seguido. Vamos a crear este grupo. Vamos a actualizar por aquí. Aquí tenemos el grupo de operaciones. Voy a usuarios, voy a crear un nuevo usuario. Voy a crear el usuario Marcos. Y en propiedades, voy a poner aquí Marcos, Amengual. Y aquí vas a ver que hay información. Y estos son los atributos realmente del usuario. El puesto, el nombre de empresa, departamento. Pues todo esto normalmente, cuando trabajas en una compañía, se debería completar. Y justo aquí vas a ver que tenemos información de contacto como país o región. Yo simplemente voy a rellenar esto, el país o región, que voy a poner España. Creo que ya sabes el porqué. Y no voy a agregar ningún grupo ni ningún rol. Voy a revisar y crear. Y voy a crear este nuevo miembro. Lo que he hecho así ha sido crear un nuevo miembro que ha sido Marcos, asignándole los atributos que eran para este usuario. Y de forma dinámica, mi grupo, este grupo que yo tengo aquí, que tiene un tipo de pertenencia de usuario dinámico, lo que hace es que en unos pocos segundos, vas a ver que no es algo instantáneo, pero en unos pocos segundos, aproximadamente 1 minuto o 2, va a aparecer aquí un nuevo miembro, que será el miembro Marcos. Y ahora si tú te planteas hacer este proceso de forma manual, vas a ver que esto no se permite. Si yo quiero aquí agregar a Marcos, permíteme que vaya a agregar a Pepe en lugar de Marcos. Me dice, oye, no se puede agregar este usuario al grupo, por una razón, porque este grupo tiene una asignación dinámica, no manual. Así que si es dinámica, no puedes agregar manualmente ningún miembro. Vamos a esperar unos segundos y vamos a esperar a que Marcos esté dentro del grupo de operaciones asignado de forma dinámica y automática. Vamos a probar ahora de actualizar y vemos que aparece el nuevo usuario Marcos. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que después de unos pocos segundos, de forma dinámica ya se actualiza y se añaden los miembros en función de sus atributos. Con esto lo que conseguimos
es tener un grupo automatizado sin tener que hacer ningún procedimiento manual para agregar nuevos miembros. Algo muy útil en grandes compañías que manejan muchos usuarios. Con esto tenemos diferentes grupos, pero por ahora podemos eliminarlos, no hace falta tengamos ningún grupo. Vamos a eliminar estos dos y lo mismo para los dos usuarios que hemos creado, Marcos y Pepe. Vamos a eliminarlos y con esto finalizamos esta clase de demostración práctica de los grupos de Microsoft Entra ID. Vamos a empezar esta clase y para lo que vamos a explicar ahora vamos a crear un grupo. Este grupo será un grupo simplemente de prueba. Vamos a poner nombre de grupo, vamos a poner demo. Esto es una demo. Da igual el tipo de grupo actualmente, simplemente vamos a crear el grupo. Y a continuación lo que vamos a ver es una característica conocida como SSPR, que significa Self-Service Password Reset en Microsoft Entra ID. Para ello simplemente vamos a ir a la parte inferior y vamos a buscar lo que es restablecimiento de contraseña. Una vez accedemos, justo aquí tenemos una característica que sirve para que los usuarios puedan restablecer su contraseña sin tener que llamar a soporte o abrir un ticket. Obviamente esto reduce mucho la carga de trabajo para IT y da mucha más autonomía al usuario. En primer lugar, en la parte de propiedades. La parte de propiedades lo que vemos aquí es que definimos a quién se le aplica el restablecimiento de contraseña. O bien ninguno, nadie puede usar el autoservicio seleccionado, donde elegimos un grupo concreto de usuarios y por eso hemos creado el grupo previamente, donde podemos elegir este grupo de demo, o bien podemos poner todos los usuarios de la organización usan esta característica. Importantísimo, los administradores, como vemos en la parte inferior, siempre tienen habilitado el SSPR. Vamos a continuar. Por ahora vamos a poner aquí ninguno. Vamos a descartar y vamos a métodos de autenticación. Justo en esta pestaña definimos cuántos métodos de autenticación necesitamos para que un usuario pueda restablecer su contraseña. Podemos elegir entre 1 o 2. Lo recomendable para lo que son administradores es usar 2. Por ahora vamos a dejar 1. Y también definimos qué métodos están permitidos. Justo en la parte inferior. Aquí podemos definir estos métodos. Por ahora vamos a continuar y vamos a la parte de registro. La parte de registro es donde se configura si los usuarios pueden registrarse para SSPR al iniciar sesión. Si ponemos que sí, al iniciar sesión les pedirá que configuren sus métodos de autenticación. Y además puede obligar esta característica a que cada X días, en este caso 180 días, vuelvan a confirmar sus datos. Y si vamos a la parte de notificaciones, todo seguido, aquí se define si queremos enviar correos de aviso cuando uno restablezca la contraseña. O bien podemos notificar al usuario cuando se le restablece la contraseña, que es lo recomendado. Y también podemos notificar a todos los administradores cuando otro administrador resetea su propia contraseña para evitar posibles abusos internos. Tenemos más pestañas, por ejemplo, la parte de personalización. Aquí podemos personalizar lo que es el enlace de soporte técnico que puede aparecer si un usuario no puede restablecer una contraseña. Podemos poner una URL o incluso un correo de soporte para que los usuarios lo vean directamente en la pantalla del portal cuando no les funcione SSPR. Incluso tenemos la parte de integración local justo aquí, que este es un apartado para usar SSPR en entornos híbridos, es decir, donde tienes un Active Directory local on-prem y si queremos, pues lo podemos también integrar de esta forma. Por ahora no lo tenemos, entonces no nos aparece nada. Con esto hemos cubierto lo que es una característica muy importante para el examen de certificación, que es la parte de restablecimiento de contraseña. Y para finalizar, vamos a ir a la parte de grupos. Todos los grupos, seleccionamos nuestro grupo y vamos a eliminar dicho grupo. Y con esto finalizamos esta clase. Cuando trabajas con Microsoft Entra ID, vas a ver que tenemos la capacidad de crear atributos de seguridad personalizados. ¿Y esto qué es? Pues de forma muy sencilla lo podemos definir como pares clave-valor, que básicamente podemos definir y asignar a objetos de Microsoft Entra ID, por ejemplo, a usuarios, aplicaciones, recursos, etc. Pues, ¿cómo se ven? ¿Qué nos permiten definir exactamente? ¿Y para qué? Pues fíjate en este ejemplo, donde aquí hemos definido diferentes atributos de seguridad para un usuario llamado Alicia.
Pues hemos definido en la parte de certificación, tenemos aquí la capacidad de definir entre si está certificada o no, con un valor booleano, true o false, y nosotros para este usuario podríamos elegir si está certificada o no lo está. Entonces vemos aquí que los atributos pueden tener múltiples valores y en base a estos valores podemos seleccionar aquel valor para este usuario, para esta aplicación o para el recurso donde nosotros asignemos dicho atributo. Y lo mismo para los otros atributos que vemos justo aquí, la parte de Cost Center, Project y Project Date. Vamos a ver aquí otro ejemplo para algún conjunto de atributos ahora enfocado a marketing. El anterior era ingeniería. Ahora lo enfocamos a marketing y aquí vemos que tenemos un usuario, Joan, y le asignamos pues valores, atributos completamente diferentes. ¿Y esto para qué nos puede ayudar? ¿Para qué nos sirve? Pues hay diferentes casos de uso y en función de la empresa donde estés o del proyecto se puede orientar de una forma o de otra. Pues en primer lugar, para almacenar información relevante en base a esos objetos, a ese usuario, a esa aplicación, a esos recursos. En segundo lugar, para clasificarlos. Pues como hemos visto, tenemos aquí información de Alicia. Quizás queremos clasificar aquellos usuarios que están certificados o aquellos que no lo están. O queremos clasificar los usuarios en base a un proyecto donde se encuentran. Pues aquí podemos clasificar en base a estos atributos. O también, otro caso de uso, es para aplicar control de acceso sobre recursos de Azure. Estos son características al final. Si nosotros luego queremos aplicar un control de acceso en base a estos atributos, también se puede hacer. De esta forma, dar acceso a diferentes recursos en base a los valores de estos atributos. Entonces, vamos a ver ahora cómo se puede definir. Lo vamos a ver también con la práctica como hacemos siempre, pero esto es una visión general para que entiendas que de una forma muy sencilla, en primer lugar vamos a definir el conjunto de atributos y una vez tengamos este conjunto bien definido, podremos definir aquí lo que es un nuevo atributo. Quizás si está certificado, el proyecto donde trabaja, lo que sea. Pues justo aquí lo vamos a definir el tipo de datos que vamos a tratar, quizás es un string, quizás es un booleano, lo que sea, y lo vamos a definir. Luego cuando creemos un usuario, un recurso, una aplicación, podremos adjuntar estos atributos de una forma muy sencilla como veremos a continuación. Y ahora vamos a aplicar con la práctica todo lo que hemos visto en cuanto a atributos de seguridad. Si vamos a la parte de Entra ID, puedes ir a la parte de usuarios directamente. Y en la parte de usuarios, si clicas aquí tu usuario, vas a ver que tenemos atributos de seguridad personalizados. Entonces, si clicamos aquí encima, pues podrás visualizar si tenemos permisos o no tenemos permisos para definir todos estos atributos. Por ahora, no tenemos permisos. Y aquí una pregunta común es, ¿por qué? ¿Por qué no tengo permisos si yo ya tengo un rol de administrador global? ¿No debería tener permisos para esto? Bueno, aunque tengas un rol de administrador global, esto no te engloba lo que son los permisos para gestionar estos atributos de seguridad personalizados. Para ello, puedes ir a agregar asignaciones a tu propio usuario, buscas aquí atributos y debemos aquí seleccionar varios roles. El primero es el rol de administrador de aprovisionamiento de atributos, que es este que vemos aquí, en primer lugar, este rol. El segundo es el de administrador de asignaciones de atributos, es este que vemos aquí. Y el tercero es la parte de administrador de definición de atributos, que es este que vemos aquí. Son diferentes roles que te van a permitir gestionar estos atributos de seguridad personalizados. Simplemente los debes agregar. Ahora vas a ver que van a aparecer por aquí y ahora tienes las asignaciones necesarias para que a continuación, cuando vayas a atributos de seguridad personalizados, en unos segundos, cuando actualicemos esto, ya veas que sí que tienes acceso. Vamos a esperar unos pocos segundos, que esto puede tardar un poquito, pero de repente te dice, oye, aún no se han asignado, pero ahora sí que puedes asignar. Aquí ya puedes empezar a asignar. Lo que yo te recomiendo, en lugar de hacer esta asignación a nivel de usuario, es que vayamos a cerrar esto. Ahora nos aseguramos que tenemos los permisos necesarios, pero vamos a ir a la parte inferior, o simplemente lo que puedes hacer es buscar atributos, y aquí lo vas a encontrar. Atributos de seguridad personalizados. Vas a encontrar que yo ya tengo uno creado, obviamente porque antes de empezar estas clases voy haciendo pruebas y aquí ya puedo visualizar que tengo un conjunto de atributos creados.
Pero no te preocupes, vamos a empezar de cero y vas a ver cómo se puede hacer. Vamos a crear un conjunto de atributos. En primer lugar, debemos definir el nombre del conjunto de atributos. ¿Qué es un conjunto de atributos? Pues es un set que acapara múltiples atributos, no solo uno. Y aquí tenemos el número del conjunto, es decir, ¿cuántos atributos habrá? ¿Cuántos valores de clave valor habrá? Pues en este caso por defecto viene 25. No hace falta definas 25 valores, pero número máximo 25. Aquí voy a poner como nombre demo, como el nombre de conjunto de atributos. Luego tú le puedes poner el nombre que quieras, pero aquí yo le pongo demo. Voy a agregar y voy a introducirme. Como ves, dentro de este conjunto de atributos, una vez creado, debemos definir los diferentes atributos que a nosotros nos interesen. Pues ¿cómo lo hacemos? Agregar atributo. Y aquí definimos el nombre del atributo. Por ejemplo, vamos a poner certificado. Aquí, si la persona está certificada en Azure. Tipo de datos. Esto puede ser un booleano, de sí o no. Pues vamos a guardar. Podemos añadir proyecto. Proyecto donde trabaja la persona. Y esto puede ser un string. Vale, aquí hay dos características que tenemos que ver también. Si se permiten que se asignen varios valores, quizás estamos trabajando en varios proyectos, o permitir que solo se asignen valores predefinidos. Por defecto está en no, entonces si quieres asignar diferentes valores puedes dejarlo en sí y directamente podemos ir a guardar. Ahora, para asignar esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, antes de nada, si luego quieres añadir más atributos, que sepas que se pueden añadir una vez esté configurado. Lo que ten en cuenta que no se puede eliminar el conjunto de atributos. Es decir, de aquí tú no puedes eliminar esto que hemos creado previamente. Lo que puedes editar son los atributos internos a este conjunto. Todo esto sí que lo puedes desactivar o agregar otros. Dicho esto, vamos a la parte de usuarios. Vamos a un usuario, que es este mismo. Vamos a atributos. Vamos a agregar una asignación. Y aquí seleccionamos el conjunto de atributos. Como has visto, yo ya tenía antes uno de test. Pues ahora voy a seleccionar el de demo, que es el que hemos creado ahora. Nombre del atributo que queremos cambiar o queremos añadir, mejor dicho, certificado. Bueno, si la persona está certificada o no. ¿Y cuál es el valor? Pues ¿Joan está certificado? Sí, Joan está certificado. De esta forma definimos este atributo, guardamos y vemos que tenemos un atributo de seguridad. Luego, el uso que hagamos de este atributo, pues depende de la empresa, depende del proyecto, depende de lo que queramos hacer. Pero tenemos una etiqueta clara de información en cuanto a atributo para esta persona. Lo mismo podremos hacer si tenemos aplicaciones o si tenemos recursos. Esto nos permite definir información muy valiosa a nivel específico de objeto en Microsoft Entra ID. Y ahora que has visto cómo funciona, simplemente permíteme que quite esta asignación. Y todo seguido vamos a ir a la parte de atributos, aquí lo tenemos. Y como he dicho antes, podemos modificar lo que son este conjunto de atributos, cambiando este número máximo de atributos, o bien podemos modificar estos atributos internos. Pues por ejemplo, yo quiero desactivar este atributo de certificado, lo puedo desactivar. Y aquí me aparecen los atributos desactivados. Puedo ir justo aquí y voy a desactivar este mismo, y aquí los desactivo todos. Vale, ahora si vamos a la parte de usuarios, vamos a ir a Joan, vamos a roles asignados y para limpiar todo lo que hemos hecho, vamos a quitar estos 3 roles que por ahora no necesitamos más, a no ser que quieras modificar estos atributos más adelante, pero por ahora no hace falta. Y con esto finalizamos esta clase. Y cuando empezamos a trabajar en una empresa y esa empresa va creciendo y el número de usuarios va creciendo, viene una pregunta muy común y es ¿cómo puedo automatizar esta creación de usuarios? En vez de tener que crear manualmente las cuentas, pues quiero automatizarlo de una forma más sencilla y más dinámica. ¿Lo puedo hacer? Y sí que se puede hacer. Justo aquí te adjunto lo que es un diagrama de arquitectura que vamos a explicar paso a paso y vamos a ir al detalle para que sepas cómo se puede hacer. Este diagrama lo que muestra es cómo fluye la información desde un sistema HCM, que es Human Capital Management, que es la gestión del capital humano, hacia lo que son los servicios de identidad. Lo vamos a dividir en dos, la parte superior, que es esta parte de arriba, y la parte inferior, que es esta parte de abajo.
En la parte superior, lo que vemos aquí arriba, tenemos en primer lugar una aplicación de gestión de empleados, HCM, en la nube. Esta aplicación tiene los datos del usuario, por ejemplo, el nombre, el email, el departamento donde trabaja, etc. Esa información se manda al servicio de aprovisionamiento de Microsoft Entra, que actúa como puente. Aquí lo puedes visualizar. Desde ahí se crean automáticamente los usuarios en Microsoft Entra ID. Aquí puedes ver que tenemos aquí los usuarios. Y ahora pasamos a la parte inferior. Y como puedes ver, también puede pasar lo mismo si tenemos un sistema HCM instalado localmente. No todos los sistemas HCM son en la nube, también los podemos tener on-prem. Entonces, si lo tenemos on-prem, en este caso, los datos van al mismo servicio de aprovisionamiento que tenemos justo aquí y luego se crean cuentas directamente en lo que es el Active Directory on-prem. Aquí puedes ver cómo se separa, por un lado, lo que es en la nube y por otro lado, on-prem. Esto lo que permite es que cuando en recursos humanos tenemos un nuevo empleado y tenemos que crear los datos o el usuario para ese nuevo empleado, automáticamente se cree una cuenta de usuario en Azure o en Active Directory sin una intervención manual. Y eso simplifica mucho los procesos. Y ahora vamos a ir un poco más al detalle. Y es que para lograr todo esto usamos un protocolo llamado SCIM, que es básicamente un estándar abierto que permite intercambiar datos de identidad entre sistemas de una forma totalmente automática. Aquí podemos ver que podemos aprovisionar o desaprovisionar usuarios y grupos de usuarios. Nos permite integrar aplicaciones y sistemas con Microsoft Entra ID, simplificando mucho estos procesos, y nos permite automatizar ciclos de vida de estas identidades, por ejemplo, de los usuarios, de las personas que trabajan en dicha empresa. Los componentes principales que vamos a ver son los siguientes. Lo he definido de la siguiente forma. En primer lugar tenemos lo que es el sistema HCM, que es el origen de los datos, donde está el capital humano, los empleados. Luego tenemos Microsoft Entra ID, que es el destino donde se crean los usuarios. En tercer lugar tenemos aquí el sistema de destino, que puede ser cualquier aplicación que soporte SCIM. Y finalmente tenemos el Microsoft Entra Provisioning Service, que es la pieza que conecta origen y destino mediante las APIs. SCIM es como, si decir, un lenguaje común entre lo que son aplicaciones para gestión de usuarios sin una necesidad clara de utilizar scripts ni desarrollos personalizados. Es este puente que nos permite conectar. ¿Y por qué? ¿Por qué usar SCIM? Pues este protocolo, este tipo de aprovisionamiento automático aporta muchas ventajas. La primera, automatizar intercambio de información, automatizar este intercambio de información de identidades entre diferentes dominios y sistemas de tecnología. En segundo lugar, creación automática de usuarios. Como he dicho antes, cuando alguien empieza a trabajar en la empresa, en cuanto a recursos humanos le da de alta, ya tiene una cuenta directamente en Entra ID o en el Active Directory. Nos permite sincronizar atributos. Si alguien cambia de departamento o de rol, esos cambios se actualizan en todo momento en todos los sistemas de forma automática. Y finalmente, la cuarta característica, eliminación segura. Si alguien deja la empresa, su cuenta se desactiva sin que tengas que acordarte. Esto mejora mucho la seguridad y también el cumplimiento. Todo esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce los errores, aumenta la seguridad, como he dicho ahora, y también permite a lo que es el departamento de tecnología centrarse en tareas de más valor. A continuación, vamos a ver una diferenciación muy importante entre lo que es, en primer lugar, Active Directory Domain Services y Microsoft Entra ID. Así que empecemos. Vamos a describir al detalle lo que es Azure Active Directory Domain Services, también conocido como Azure AD DS, que básicamente se define como un servicio gestionado por Microsoft que nos va a facilitar lo que es la implementación de servicios de dominio en Azure. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues justo aquí tendremos la capacidad de hacer autenticación, autorización y también aplicación de políticas de seguridad para tus aplicaciones o para tus usuarios. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es esencial para una empresa? ¿Por qué nos interesa? Pues decimos que es esencial
para las empresas que desean migrar aplicaciones al cloud sin perder las funcionalidades del Active Directory Domain Services tradicional. Entonces, para casos donde queramos unificar el manejo de identidades corporativas en entornos híbridos, que es algo muy común, donde tenemos infraestructura on-prem y infraestructura en la nube, el Azure Active Directory Domain Services nos puede ayudar mucho. Un punto aquí destacable es que soporta protocolos de autenticación antiguos como por ejemplo NTLM y Kerberos, que son esenciales para aplicaciones legacy. Y bueno, ahora que hemos visto una visión general, quiero que veas cómo funciona realmente el Azure AD DS. He dicho que es un servicio gestionado, pero ¿esto qué significa? Que básicamente no instalas ni administras un sistema operativo. Microsoft se encarga de todo esto por detrás. Detrás de la escena, por detrás, tenemos controladores de dominio Windows para tener alta disponibilidad. Lo primero que hacemos es crear un nombre de dominio único. Aquí te adjunto un ejemplo. Esto es un ejemplo. Y este dominio es independiente. No es una extensión del dominio local que puedas tener. No, es un dominio independiente. En cuanto a sincronización de datos, la sincronización es unidireccional. De Microsoft Entra ID hacia Azure AD DS. ¿Qué podemos sincronizar? Usuarios, grupos, credenciales. En caso de que tengas un Active Directory local, la sincronización entre Entra ID y este AD local puede ser bidireccional. He creado un gráfico para que lo entiendas mucho mejor. Tenemos aquí Microsoft Entra ID con Azure AD DS, que tiene una comunicación unidireccional solo en este sentido de Entra ID hacia Azure AD DS. Y luego aquí tenemos el Active Directory local, que puede tener una comunicación bidireccional en ambos sentidos con Microsoft Entra ID. Son cosas a considerar para entender cómo se comunican todos estos servicios. Así funciona Azure AD DS. Y ahora he preparado dos casos de uso para que entiendas dónde lo vamos a aplicar. El primero, para migración de aplicaciones. Cuando tengas una aplicación on-prem de forma local y quieras moverlo hacia Microsoft Azure, facilitando lo que es la transición sin modificar la parte de autenticación y autorización, pues con Azure AD DS, eso es una solución perfecta. Y el segundo caso de uso es para desarrollo y pruebas. Básicamente porque nos provee de un entorno de pruebas a lo que son desarrolladores que nos permite construir, nos permite testear aplicaciones en un entorno muy similar al de producción. Así que aquí podemos visualizar dos casos de uso de Azure AD DS. Y ahora vamos a ver la comparativa a lo que hemos venido. Vamos a ver en qué se diferencia Microsoft Entra ID con el Active Directory Domain Services. Pues vamos a ello. En primer lugar, las características de Microsoft Entra ID en la parte izquierda. Pues Entra ID es una solución de identidad en la nube, en Azure, funciona con protocolos modernos como HTTP, HTTPS, y aquí tenemos algunas características como que nos permite un servicio multi-tenant, multi-inquilino. Tenemos usuarios y grupos en una estructura plana, no usamos ni una OU ni una GPO. No usamos LDAP, sino que está basada en API REST, es decir, una autenticación moderna, y aquí no usamos Kerberos, y admite también lo que es federación con terceros, por ejemplo, un login con Facebook o incluso con Google. Esto por un lado, Microsoft Entra ID, aquí lo tenemos. Y ahora vamos al siguiente lado, características del Active Directory Domain Services. En primer lugar, es un servicio de directorio jerárquico, algo importante, pensado para entornos corporativos locales. Este usa el DNS para buscar y controlar recursos. Aquí tenemos una administración con LDAP, también usamos Kerberos, tenemos también estructuras organizativas, OU, GPO, y aquí tenemos confianzas entre dominios para tener una administración, digamos, delegada. Soporta aplicaciones legacy y se pueden implementar en máquinas virtuales en Azure si la necesitas en la nube, pero sigue siendo una arquitectura basada en servidores. La idea clara que debemos tener es que si vas a trabajar en la nube con aplicaciones modernas, mi recomendación es que uses Microsoft Entra ID. Si necesitas compatibilidad con sistemas antiguos, legacy o autenticación tradicional, no pasa nada. Tenemos aquí la opción del Active Directory Domain Services. Son dos opciones totalmente diferentes, pero que pueden jugar un papel muy importante en función del caso práctico o del proyecto donde estés trabajando.
Y después de todas estas clases hemos llegado al final. Hemos cubierto desde la parte introductoria hasta partes muy prácticas donde hemos visto cómo crear usuarios, cómo gestionarlos, los permisos, los grupos, usuarios externos y mucho más. Espero que llegados a este punto ya tengas unos conocimientos suficientes como para sentirte con la confianza de empezar a usar Microsoft Entra ID. Te recuerdo que, como siempre, en la descripción de este vídeo tienes recursos completamente gratuitos para que sigas profundizando en el sector del Cloud Computing y DevOps. Nos vemos en otro vídeo.